mundo, yo soy Mirospiz y esta es la segunda parte de mis proyectos de arquitectura durante la carrera. En el primer video que les voy a dejar por aquí les mostré los que fueron mis primerísimos proyectos. Y en este les voy a mostrar no exactamente los últimos, pero sí algunos de unos años un poco más adelante. Entonces les quiero hablar de un proyecto que de hecho ya subí una parte del proceso aquí en YouTube. Ese video ya tiene bastante tiempo, se llama Mi proceso de diseño arquitectónico o algo así, se los voy a dejar por aquí. Y en ese tiempo, cuando lo hice, todavía estaba estudiando, de hecho estaba desarrollando ese proyecto. Y surgieron varias dudas en los comentarios. Si ustedes no saben qué es una analogía formal o qué es una analogía conceptual, los invito a que pasen a ver este otro video donde hablo sobre el concepto arquitectónico, idea generatriz y las diferentes analogías que se pueden utilizar para desarrollar esa idea generatriz. Entonces, en ese video yo contaba que mi idea generatriz era el agua y como pueden ver en esta maqueta de trabajo, mi volumen o mis volúmenes, mejor dicho, eran todos de ángulos rectos. Entonces preguntaban en los comentarios qué tenía que ver el agua con estos volúmenes. Bueno, como lo podrán ver en esta lámina, que de hecho fue una de mis primeras láminas de presentación, no tomé el agua como una analogía formal, sino como una analogía conceptual en primer lugar. Entonces, yo partí de tres elementos que simbolizaban los tres estados del agua: sólido, líquido y gaseoso. A su vez, estos tres estados forman parte de una sola cosa, o sea, sigue siendo agua, un solo compuesto. Así que este edificio, a pesar de que tenía esos tres elementos de partida, era una sola cosa, pero además el agua es como muy básicamente libre, moldeable, orgánica, puede tomar cualquier forma, puede ser hasta cierto punto impredecible. Entonces yo quería que el edificio mostrara algo de movimiento. Además, en este punto yo quería experimentar algo de movimiento con mis volúmenes, por lo que no se ven exactamente los tres elementos, sino que al momento que están creando intersecciones, fui subtrayendo algunos elementos para hacerlo un poco más interesante y a su vez generando volúmenes como más individuales, más volúmenes que solo tres elementos, y estos los fui subiendo y bajando en una parte de acuerdo a mi programa arquitectónico y por otra parte para generar ese movimiento, para hacerlo más interesante. Y retomando la parte de una analogía para crear la forma, para mí esto simbolizaba precisamente eso que les comentaba del agua, que es como impredecible, indomable, pero mis volúmenes seguían siendo rectangulares o cuadrados, porque el agua, a pesar de que es libre, orgánica, se rige por las leyes de la física, como todo lo que está en este mundo. Y no solo eso, sino que la puedes contener, puede tomar una forma cuadrada si la pones en un cubito para hacer cubitos de hielo. Entonces, al mismo tiempo que es libre, es orgánica, es contenida, está delimitada o se puede delimitar. Por eso volúmenes con diferentes alturas, pero de todas formas volúmenes muy simples. Como ya les había contado en ese primer video sobre mis proyectos, siempre me ha gustado que haya mucho jardín. Los volúmenes de esta forma me permitían tener varias zonas de jardín, pero además algo que me gusta mucho en los edificios públicos, me gustaba en ese entonces y me sigue gustando, es cuando ese edificio puede interactuar con su entorno o el entorno con ese edificio. Quizá en México no es tan viable, pero yo quería que mi edificio pudiera interactuar con el entorno. Por eso hay unas zonas que funcionan como una especie de placitas, no son enteramente jardín, sino que tienen pavimento o algún tipo de cubierta y tienen espacio para vegetación. Este espacio está contenido en jardineras. Estas jardineras tienen la altura adecuada para que a su vez funcionen como bancas. Esto no es nada nuevo, lo vemos comúnmente en alamedas, parques o jardines. Entonces ya de esta forma
al menos según yo esa era mi idea, invitaba a las personas a que estuvieran ahí, pero al mismo tiempo tenía espacios un poco más privados dentro del recinto, contenidos por las partes que sustraje de los volúmenes principales. Esa es básicamente la idea. De hecho, es un proyecto que me sigue gustando mucho, al menos en la parte de conceptualización. En cuanto al funcionamiento interno, el acomodo de las plantas y otros detalles, es bastante mejorable, pero toda la idea me sigue gustando mucho, el volumen me sigue gustando mucho. Esta parte de la interacción me sigue encantando, y de hecho es algo que más o menos repetí con el siguiente proyecto del que les voy a hablar. Este, por cierto, era una clínica, creo que no lo mencioné, era una clínica. Y el siguiente proyecto, que creo que sí fue cronológicamente el siguiente, era un museo. Y este fue un proyecto diferente a todos los que hice durante la carrera, no necesariamente en cuanto a la forma ni otra cosa, sino más bien a la presentación. Hice un poco el desarrollo del mismo. El arquitecto que nos dio esa materia quería que lo hiciéramos como más manual. De hecho, ese plano jamás estuvo en computadora. Ya les he comentado en otros videos que cuando yo entré a mi generación la usaron de rata de laboratorio, de conejillo de indias, y quisieron que nosotros entráramos totalmente digitales. Entonces nosotros no trazamos planos propiamente con estilógrafos y regla T. Sí los usamos, pero para otros ejercicios. Para planos como tal usábamos AutoCAD. Entonces ya algo avanzada la carrera iba a ser nuestro primer plano a mano. El arquitecto nos animó a hacerlo, como que se dio cuenta que nadie sabía bien qué hacer. Entonces dijo, ok, pueden hacerlo a computadora, pero quiero que la presentación sí le metan algo a mano, ya sea que impriman y le apliquen técnica a los planos o como sea. Quería que la presentación fuera algo creativa, no quería como tal una lámina de presentación, o al menos no necesariamente, sino que encontráramos una forma creativa de presentar nuestro proyecto, de presentar nuestros planos. Este sí tuvo maqueta, como mencioné, no hubo nada digital, entonces no hubo renders, pero sí hice algunas perspectivas. Tengo por aquí este boceto, que fue cuando por fin sentí que ya tenía la forma. Lo desarrollé mucho con muchos sketches, que no se entendía nada, pero que yo sí los entendía. Y como tal, la planta nuevamente, o las plantas, no me gustaron tanto. De hecho, aquí no tuvimos tanta oportunidad de seleccionar una idea generatriz. No recuerdo si él nos las asignó o nos dio a escoger entre algo muy limitado. No recuerdo. El punto es que yo no estaba totalmente conforme con mi idea generatriz, con la analogía. Era un tipo de árbol, pero creo que nada más lo integré como en las quebradas que le intenté dar a la fachada. O sea, nada más, según yo, era como que el árbol envolviendo el edificio. En cuanto a la presentación, los planos los hice todos en papel craft, y estos los armé de forma que fuera algo así como un tríptico muy largo. Lo pegué como en cartulina gruesa. En cuanto al proyecto, la parte que yo considero más interesante y la que más me gustó es que este era un terreno que tenía 3 entradas en 3 calles diferentes. Estaba con diferentes colindantes, pero el terreno tenía, digamos que 3 salidas. Y retomando todo lo que ya les he contado que me gusta integrar en mis diseños, como jardín y esa parte de interacción social, nuevamente hice un espacio considerable de jardín. Menciono mucho el jardín porque a mí me parecía muy extraño que la mayoría de mis compañeros utilizaban prácticamente todo el terreno. O sea, yo también lo estaba utilizando, pero me refiero a que
todo lo llenaban de concreto, de pavimento, de construcción, y realmente dejaban muy pocos espacios de jardín, y yo trataba de dejar la mayor cantidad de jardín posible. El jardín ha sido algo muy importante en mi vida. Como pueden ver los árboles de ahí atrás, tengo un jardín considerable. No sé, los espacios abiertos siempre han estado en mi vida y de hecho son esenciales para el ser humano, pero bueno. El punto es que el mismo patrón que estaba utilizando en el edificio para crear las fachadas iba a estar en el jardín, creando como pequeños pasajes dentro de la vegetación y unos un poco más grandes para que tuvieras accesibilidad. Pero la parte más interesante, o que yo considero más interesante, es que yo creé como un pasaje entre dos de esas calles. El edificio, aquí voy a tener que recrear al menos una pequeña maqueta de trabajo para que se entienda mejor. Estaba la entrada principal y estaban otras dos calles paralelas. Para unir esas dos calles hice como si fuera un hueco en el edificio. Entonces el edificio tenía como una forma de Z más o menos para que se pudiera pasar por debajo de él. En cuanto a la funcionalidad interna de eso, porque quería que también tuviera comunicaciones, este volumen con este otro volumen, puse también como un pasadizo, una especie de puente. Eso no me gustó tanto, pero crear esa conexión entre esas dos calles fue algo que me gustó mucho y que considero yo que crearía mucha interacción entre una calle y la otra. Entonces este sigue siendo un proyecto muy especial, aunque no me gusta mucho cómo lo resolví en cuestiones de plantas, pero la volumetría, nuevamente el concepto, sí me sigue gustando. El siguiente proyecto del que les voy a hablar fue un hotel. Este concepto o esta idea generatriz fue interesante, pero no sé si voy a poder explicarlo muy bien. La analogía que hice nuevamente era conceptual y era tomando como referencia El Gran Gatsby, la novela de Fitzgerald. Pero contrario a lo que podrían pensar, no era ambientada en los años 20, no tenía absolutamente nada que ver con los años 20, no había ni una sola referencia a esa década, ni... Por eso les dije que no sé si lo voy a poder explicar exactamente, sobre todo porque esa lámina ya no la tengo. Y de hecho creo que en la lámina de presentación tampoco se entendía muy bien qué tenía que ver una cosa con la otra. Si no han visto la película o no han leído el libro, no va a tener sentido nada de lo que voy a decir. Así que, repasando rápidamente, Gatsby es un hombre que nació extremadamente pobre, pero que tenía muchísima ambición y quería volverse millonario. Se enlistó en la guerra, en donde se volvió un igual con todos los demás, porque ahí había hombres mucho más ricos y pobres y demás, pero todos vestían el mismo uniforme. Entonces, al finalizar la guerra, todavía con su uniforme, conoció a una mujer de la que se enamoró y era de la clase alta. Él ya tenía sus metas y estaba trabajando para volverse rico, pero se enamoró perdidamente de ella. Entonces decidió como que según él ponerla a ella en pausa para poder hacerse rico. Se perdieron de vista uno al otro. Él se volvió un multimillonario que daba fiestas excesivas en Nueva York. Todo está ambientado en Nueva York en los años 20. Tenía como una mansión increíble en donde daba fiestas exorbitantes y todo Nueva York estaba invitado. Del otro lado de la bahía vivía la chica de la que se enamoró. Y según él hacía todas estas fiestas con la esperanza de que ella viniera y él le pudiera mostrar todo lo que había logrado y se casaran y vivieran felices por siempre. Pero resulta que ella ya se había casado, y de hecho sí iba a dejar a su marido por Gatsby, pero Gatsby quería que todo el tiempo que no habían pasado juntos no hubiera existido, que ella nunca hubiera amado a ningún hombre, porque de hecho ella supuestamente sí quería al hombre con el que se había casado. Y esa es como que la parte que yo tomé. Gatsby quería revivir el pasado, quería volver a vivir el pasado, quería tener todo esto que ya había logrado, pero, o sea, como si pudiera partir desde el momento en el que se conoció con ella, que se enamoraron y todo, pero ya con toda la riqueza y todo lo que él ya tenía.
Esa fue una de las partes centrales de mi diseño, por un lado. Por otro, la bahía del lado de la chica, en un muelle, no sé dónde, había una luz que titilaba, una luz verde. Y Gatsby la veía desde su malecón, no sé cómo llamarle. La veía todas las noches y estiraba la mano porque esa luz era lo único que él alcanzaba a ver de donde ella vivía. Entonces para él esa luz representaba a ella y su futuro juntos y su amor y todo ese rollo. Y entonces él anhelaba esa luz. Esa luz era eso que realmente nunca iba a poder ser, ese volver, revivir el pasado, todo esto. Entonces esas y un poco la parte de las fiestas, pero básicamente como todo el ambiente de la novela de Fitzgerald, fueron lo que utilicé para mi concepto. Con este ambiente de Fitzgerald me refiero un poco cómo él describe las fiestas que daba Gatsby. Era algo exorbitante, era como entrar a otro mundo, que llegaba gente a dar espectáculos, artistas de otros países, personajes de circo, cosas increíbles, cosas que nadie había visto, mucho menos en aquella época. Pero aparte, muchas cosas que narra Fitzgerald en la novela son como muy... es como muy surreal. Todo es muy surreal. Entonces, básicamente estas eran las tres partes que tomé de mi concepto. El surrealismo, no como movimiento artístico, sino como que llegaras a un espacio que no creyeras que pudiera existir. Repetir el pasado, eso lo tomé para la forma, ahorita se los explico. Y la luz verde. Realmente ya no tiene como mucho sentido ahora que lo pienso, pero en aquel momento sí estaba inspirada, estaba viendo la película una y otra vez mientras estaba diseñando. Bueno, en cuanto a repetir el pasado, de ahí saqué esta forma extraña, esta planta tan extraña. Hice como una flecha para el futuro y el pasado y las entrelacé y luego las estuve espejeando y rotando y no sé qué tanto hice, no sé qué hice hasta que me dio esta forma y esa fue la forma que utilicé como planta. Para crear esa parte de llegar a un lugar donde fuera diferente al exterior, para empezar, el terreno que propusimos estaba en una zona donde cerca había, no recuerdo si era un salón de fiestas, un antro, el punto es que había una fuente de ruido, pero sí para llegar como que estaba un poco, creo que tenías que pasar como un callejón o algo. Entonces la parte del callejón me ayudaba y tanto para mitigar el ruido como para hacerlo como más... no sé, más distante hice según yo como un bosquecito, muchos árboles de bambú para que amortiguaran un poco el sonido. Están hacia esa zona donde estaba esa fuente de ruido y para que crearan esa así como parte de aislamiento. Nuevamente el jardín es un protagonista muy grande, de hecho el jardín es un protagonista bastante grande de este proyecto por la luz verde. Originalmente yo tenía proyectada tenía planeada más bien una azotea verde para que fuera como el faro de la luz verde, que fuera esa luz que Gatsby trataba de atrapar, pero al final no me dio el tiempo para proyectar una azotea verde porque es que fue complicado. Bueno, para empezar la forma era algo complicada. El programa arquitectónico, es decir, cuántas recámaras iba a haber, cuántos tipos iban a haber, si iba a haber restaurante y todo eso. Eso fue propuesto por el arquitecto, eso no lo decidimos nosotros. Nosotros teníamos que cumplir con lo que se nos estaba pidiendo y esta era la forma en la que yo lo cumplí. Nuevamente es un edificio más bien vertical y todo lo demás es jardín. Las suites que hice son bastante parecidas. Para añadirle un poco más de surrealismo, propuse unas terrazas, pero que fuera jardín. Me tardé un montón poniendo eso en la maqueta. No tienen ni idea de cuánto me tardé haciendo esos pequeños jardincitos para la maqueta. Lo bueno es que esta no era visitable, pero si van a hacer maqueta, no les sugiero que propongan algo así o que empiecen la maqueta con mucho tiempo de anticipación. De hecho, yo la empecé con bastante tiempo de anticipación, pero por eso al final no hice la azotea verde, porque básicamente no me daba la vida, no me daba el tiempo.
y pues ahí se quedó y dije, ok, la luz verde tendrá que ser todo el jardín que ya está y el jardín que está dentro del propio edificio, ¿no? Nunca había diseñado un jardín como tal, dejaba los espacios, creaba jardineras, pero no proponía plantas ni le daba como que realmente un diseño. Y realmente aquí tampoco propuse vegetación en específico. Lo bueno es que no pidieron plano de jardinería, sino hubiera sido terrible. Pero le puse una piscina, la forma de la piscina tenía que ver con la forma general del hotel. Creo que nada más le quité como que las salientes, tampoco recuerdo exactamente cómo saqué esa forma. Me pasé toda una noche con el jardín, moviéndole aquí. O sea, ya había estado trabajando en el jardín mientras estaba trabajando en el resto del proyecto, pero sí recuerdo que no sé si fue, creo que sí fue la noche anterior. Ya tenía todo, ya tenía la maqueta. Ya nada más me faltaba básicamente el jardín para no ponerle así como lleno de pasto y ya. Pues tenía que crear pasajes para la piscina. Aparte, yo decidí que fuera una biopiscina, no una piscina de concreto normal. Y me acuerdo que me pasé toda la noche así hasta minutos antes de la entrega, toda la noche moviéndole al jardín, rediseñando, viendo imágenes de referencias y demás. Como les mencioné, yo no había realmente diseñado un jardín antes y tomé un curso de diseños de jardines, pero fue después, bastante tiempo después. Todo el punto es que me pasé toda la noche, me encantó cómo quedó ese jardín y al final creo que ni siquiera guardé cambios. No sé si no guardé cambios, se me dañó el archivo o qué, pero como pueden ver, este archivo no tiene el jardín diseñado. Fue muy frustrante. Lo bueno es que sí lo imprimí. El PDF muy probablemente lo borré ya cuando estuvo la entrega, porque pues yo confiaba que tenía el archivo. Pero ya después que estaba acomodando mis archivos y lo vi y vi que ya no tenía el jardín, o sea, yo sé que ya no me va a servir más que para estárselos mostrando en este momento. También otra cosa que les conté en el primer video fue el cómo inicié yo, cuál era mi pensamiento cuando inicié la carrera, que en primer lugar lo único que me interesaba de un edificio era la forma que tuviera. Yo creía que eso era todo lo que un arquitecto tenía que hacer, que fuera una casa o un edificio bonito, y yo quería hacer edificios así grandes, majestuosos, icónicos. Como les dije, yo quería hacer la Torre Eiffel de México. Y conforme fue pasando el tiempo, fui cambiando, les he ido contando cómo fui descubriendo qué era el concepto arquitectónico, cómo fui descubriendo que no nada más se limita a la forma. Bueno, para empezar, que no nada más es abstraer una forma que ya existe y convertirla en un edificio, sino que puede ser una analogía conceptual. También les compartí que me di cuenta que se extiende más allá de la forma, que se extiende al cómo se vive el espacio, cómo fui aprendiendo, cómo fui avanzando y mi mentalidad fue cambiando. Como les dije, este no fue el último proyecto que hice. Los últimos pues, son algo más aburridos, por eso les compartí estos, pero esos también me fueron enseñando cada vez más y más y más y más y más, y leer y conocer y aprender. El punto es que mi proyecto de tesis fue lo más simple, lo más sencillo que se puedan imaginar y probablemente ni siquiera se lo pueden imaginar. Mi proyecto de tesis fue una vivienda de 36 metros cuadrados, si mal no recuerdo. Ese es el título de la tesis: vivienda mínima para personas en situación de calles en terrenos residuales. La parte más fuerte de mi investigación obviamente no fue la parte arquitectónica, el diseño arquitectónico. La parte más fuerte de mi tesis fue la investigación. ¿Quiénes son las personas en situación de calle? ¿Por qué son las...? Mucho de lo que investigué no terminó realmente en la tesis, pero lo que investigué: quiénes son las personas en situación de calle, por qué están en esa situación, cómo son, conocer a tu usuario, qué necesitan, qué son los terrenos residuales, por qué existen, cómo se pueden usar, por qué no se usan, un montón de cosas. El sistema constructivo que propuse no es un sistema constructivo típico. Propuse un sistema constructivo con pacas de paja. Pacas o dalas, también se conocen como dalas. De hecho, tengo un video al respecto, se los voy a dejar por aquí. No de la vivienda, sino de ese proceso constructivo, cómo se usa, cuánto dura, etc. Por cierto,
dura más de 200 años. No les presento este proyecto entero porque me gustaría donarlo en algún momento, pero necesito documentarme más con respecto a derechos de autor, porque no me gustaría que alguien se apropiara, o sea, yo lo quiero regalar, pero no me gustaría que alguien, algún alumno o quien sea, se apropiara de eso y dijera, yo lo hice, o que le cobrara a alguien por eso. Entonces quiero documentarme más al respecto y me gustaría en algún momento poder entregarle eso a, no sé, a alguien. De hecho, me encantaría poder hacerlo realidad. Espero que en algún momento ese proyecto esté construido y sea así tal cual. Una vivienda de dimensiones mínimas, pero en un terreno residual y para una persona en situación de calle. Como pueden ver, es un pensamiento totalmente diferente de querer hacer una Torre Eiffel en México, un edificio, un adorno gigante, a lo más chiquito, lo más mínimo. Así fue como cambié yo en la carrera, como aprendí un montón de cosas. La universidad fue probablemente la peor época de mi vida, pero también fue probablemente la época de mayor crecimiento. Entonces espero que este video les haya gustado, que lo hayan disfrutado. En este canal subo contenido sobre arquitectura, dibujo arquitectónico y lo que se me va ocurriendo. Los invito a que se suscriban y activen notificaciones. Y si quieren ver otro video, les dejo por aquí un video sugerido. Nos vemos en uno próximo. ¡Paz!